las 7:25. Hemos dado esos 5 minutos de cortesía. Ya saben todos ustedes que hoy es un día efectivamente muy difícil, se nos ha complicado mucho la tarde. No es necesario que les diga cómo está el centro de Madrid, y es efectivamente donde estamos, en el centro de Madrid. Entiendo que a partir de este rato se irán incorporando algunos compañeros de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que como todos ustedes saben presido, para acercarles, en este caso, información concreta y datos sobre lo que venimos a hacer hoy aquí, que es apoyar uno de los mejores poemarios con los que me he encontrado en los últimos tiempos, y que era no solo nuestra obligación, sino que además, como buen amigo que es, mi dedicación para trasladarle a todos los periodistas, a nuestros colegas periodistas y naturalmente a los que no lo son, la intensidad, la emoción, todo aquello que vibra en este poemario que estamos presentando hoy, que como todos ustedes ya saben, se llama Tiempos de Tormenta. Probablemente con este título podríamos hacer una tertulia política, pero la hacemos todos los días en clickradiotv.es, la Click Tertulia, y la verdad que independientemente de disfrutar, descubrimos el alma de José María Tripper. José María Tripper, como ustedes saben, es el autor, es un periodista que yo conozco desde hace afortunadamente muchos años, es un periodista especializado en economía y que nos sorprendió mucho a propios extraños el día que descubrimos que no solo es un extraordinario periodista económico, premiado por cierto por COE hace unos meses como mejor periodista económico del año, sino que además pues tiene una de esas sensibilidades que ha sido capaz de trasladar no solo en este poemario que vamos a presentar hoy aquí, ante todos ustedes, estos tiempos de tormenta, sino naturalmente en los anteriores y en lo que está por venir. Tuvo la deferencia para conmigo de pedirme que le prorrogara el libro, y la verdad es que, en fin, para mí fue un auténtico honor formar parte de estos tiempos de tormenta. Comentaba con la persona a la que voy a presentar ahora dentro de unos minutos, aparte de presentaros a todos vosotros, que han pasado nada más y nada menos que 4 años desde que alguien decidió encerrarnos, y la llegada de la pandemia cambió desde luego la vida de mucha gente en España. Y todo eso, en España y en el mundo, pero en fin, todos quizás nos ceñimos a lo más próximo y a lo más cercano. Y todo eso lo recoge de una manera verdaderamente especial nuestro compañero, mi querido José María Tripper. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mira, encantado de que estar aquí. Pareces nuevo, acércate al micro. En tan buena compañía, ¿no? Rodeado de amigos y además mis compañeros de tertulia, es un honor para mí. Bueno, pues efectivamente, José María Tripper, yo creo que hay mucho, claro, en fin, José María Tripper acaba de cumplir 18, pero tiene detrás de sí un largo recorrido profesional. Hacerlo todo es muy difícil. La pregunta, lo primero que quiero saber es, ya te la he hecho a título personal en alguna ocasión, como un cronista parlamentario, periodista especializado en economía, etcétera, etcétera, en un momento determinado, cómo descubre la afición, el cariño, en fin, la emoción de la poesía. Bueno, te podría decir que es que los poetas también tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día y tenemos que ganar la vida de alguna forma. Ya. Pero, vamos a ver, no, la verdad es que yo desde muy pequeñito lo que siempre me ha gustado mucho es escribir. Y bueno, pues tanto el periodismo como la poesía son 2 formas de literatura. El periodismo también es literatura, en contra de lo que tienen algunos. Es un estilo más dentro de la literatura. Y bueno, pues, hombre, mi vocación está es la literatura, en las letras, y me dedico pues a escribir. Y bueno, dentro de eso, el periodismo, con él me gano la vida, y con la poesía, pues bueno, no me da para comer, pero para beber ya me da un poquito. ¿Y en casa qué gusta más? ¿En casa qué gusta más? ¿En casa? Sí. Bueno, pues hay que preguntar a Maribela. Seguro que lo sabes. Soy capaz naturalmente de preguntárselo ahora mismo, sí. Pero dímelo tú. A ver si coincidimos. Podría decir que en casa que el que más gusta soy yo. Naturalmente. ¿Cuál de las 2 cosas gusta más? ¿El ejercicio del periodismo o la poesía? Pues yo creo que le gusta más la poesía, porque el periodismo, sobre todo el tema económico, pues como puede ser un poco arduo, aunque yo procuro
simplificarlo demasiado. Yo cuando escribo de economía siempre digo que escribo para que lo entendiera mi padre, que el hombre era celador de la seguridad social y no tenía nociones económicas, ¿no? Procuro hacerlo con un lenguaje sencillo y llano, lo mismo que hago en poesía. Yo creo que lo que tienes que hacer tanto en poesía como en el periodismo es transmitir. Y si no transmites, no has conseguido absolutamente nada. Y para transmitir te tienen que entender. Y entonces yo escribo para que la gente me entienda. En un caso escribo información, escribo opinión en la prensa, y aquí pues escribo sentimientos. Y cuando la gente me dice que ha sentido algo leyendo mi libro, pues creo que he conseguido eso, que es el objetivo fundamental, transmitir. Bueno, pues con estos primeros compases permítanme ustedes que les presente al resto de nuestros invitados, que nos van a ayudar a descubrir no solo la figura de José María Tripper más en profundidad, aunque lo hagaremos naturalmente con Maribel, es quien más sabe por descontado de José María Tripper, pero independientemente de eso, déjenme que les presente a sus habituales contertulios de la tertulia, compañeros y amigos también desde hace unos cuantos años. A mi derecha, no sé si estoy bien colocado para Juan Berga, no sé. A mi derecha está Juan Berga, es periodista, consultor, economista, es contertulio, ha dirigido periódicos, entre ellos alguno que no citaré, que acabamos de citar hace un ratito, pero que no voy a volver a citar. Todo el mundo tiene un pasado. Bueno, en definitiva, alguien que nos ayuda a entender cada día un poco más la actualidad. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Pues ahora te voy a dejar el micrófono, si no va a ser difícil. No, decía que nos ayudas a entender la actualidad, pero ¿qué rasgo destacaría de José María Tripper? Bueno, la tertulia consiste en que tú preguntas lo que quieres y yo contesto lo que da la gana. Venga, vale, esto es mal. Entonces, a ver, lo primero que ustedes tienen que hacer es comprar el libro. O sea, que quede claro desde el principio, porque si lo dejamos para el final nos liamos. Por dos razones. Primero, para que tenga derechos de autor. Y luego porque desde que tengo muchos amigos liberales he descubierto que escriben magníficas columnas cuando Hacienda les roba los derechos de autor. Entonces, él escribirá una columna al día que se quede sin derechos de autor por culpa de Hacienda. Y yo destacaría de José María, que aparte de ser un hombre de negro, las dos cosas que tiene, que es la palabra poética y la palabra periodística. La palabra poética tiene que ver con las emociones. Hay un verso de los que he leído y que luego leeremos seguramente, que dice, permítanme oír las gafas, el viento de la noche te arrancó de mí. Yo creo que en esos dos versos resume bien la sensación que padecimos en aquellos días. Y la palabra periodística pues tiene que ver con que aquellos días en los que yo también escribía, ¿te acuerdas que lo comentábamos alguna vez, cada día? Yo solo veía la televisión una vez al día, que era cuando salía el portavoz rodeado de los soldados, uno de azul que iba a la guerra todos los días. Y yo iba a la televisión con una única preocupación, saber si venía el apocalipsis o si tenía que ir a correr a por huevos. A mi mujer no comer le molestaba mucho, ¿no? Y entonces, pero ahí sí que sentí la misma sensación que hay en uno de los poemas de José María, que dice, escribo para que me entiendan. Efectivamente, él dice, reza aunque no creas por si acaso. Pues eso me pasaba a mí, es decir, aunque no creas por si acaso reza, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cosas que él dice, que me entiendan, se ven en el libro y se ven en su persona. Es decir, la capacidad que tiene de sentir emociones y de expresarlas, y la capacidad que tiene de contarnos la vida, cada día en sus columnas. Bueno, el otro contertulio que también está aquí con nosotros, que acompaña a José María Tripper y a mí mismo cada mañanita de martes en la Clic Tertulia, es nuestro politólogo de cabecera. Es Luis Blanco, politólogo, sociólogo y un hombre muy vinculado también al análisis no solo de tipo político, sino a otros. De la misma manera que la sensibilidad y las emociones han sido reflejadas en este Tiempos de Tormenta de José María Tripper, pues el análisis de otras cuestiones más cotidianas es el que también hace Luis Blanco, y al que recurrimos para entender un poco más lo que pasa en el mundo y sobre todo en la actualidad. Querido Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro que hayas dicho esto porque si no, muchos de los que estamos aquí esta tarde pensarían, pues, ¿qué pinta un politólogo para comentar un libro de poesía, ¿no? Y puede parecer muy extraño, pero bueno, principalmente pues estoy porque, como ha dicho José María, como ha dicho Juan,
somos compañeros de tertulia y hemos forjado una amistad, y yo le agradezco mucho a José María que haya pensado en nosotros, ¿no? Al hilo de lo que decíamos de vender libros, ¿no? De lo que decía Juan, que es importante y que me ha llamado la atención, que Juan, que no es liberal, se interese por no lo ha sido nunca. Se interese por la venta de los libros, pues se te ha olvidado, Juan, una parte importante. Es que están los derechos de autor de José María, pero es que hoy nos acompaña aquí, que le van a presentar ahora, el editor. Y estoy seguro que también está igual de interesado en esa venta de libros y le hemos dejado ahí a un lado, ¿no? De que los editores ganen dinero. Bueno, sí, pues por supuesto, ¿no? José María, y ahora seguramente tendremos un ratito para desmenuzarlo, ¿no? Se muestra aquí en el libro una vez más, ¿no? Como este libro que mezcla poemas y relatos, ¿no? En la que nos ubica muy bien en la situación en la que estábamos y además nos acerca a la realidad actual, ¿no? Se muestra cómo es porque es así, como lo acaba de decir, con absoluta claridad y sin dar rodeos, como hacemos cada martes en las tertulias, ¿no? Y no esconde nada, ¿no? Y yo creo que eso es muy de agradecer y yo se lo agradezco como amigo, además. Bueno, ya has presentado a nuestro siguiente invitado. Que no tenía que hacerlo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Naturalmente. Es naturalmente aquella persona que ha apostado de una manera fuerte, poderosa, potente, por el trabajo que José María Tripper ha desarrollado en Tiempos de Tormenta, que es naturalmente su editor. Hola Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias por presentarme de una forma tan cariñosa, especialmente a los contertulios, especialmente a Juan y a Luis, por entender nuestro trabajo, ¿no? Y abogar porque se mantenga, ¿no? Puesto que efectivamente vivimos malos tiempos para la lírica. Bueno, curiosamente hemos tenido efectivamente hace muy poquito tiempo unos datos en relación con las personas, el número de personas por porcentaje, que leen libros. Bueno, sigue descendiendo, pero sin embargo, coincidirás conmigo, Basilio, que hemos hablado en alguna oportunidad en la tertulia, cada vez se publican más libros. Sí, efectivamente, el porcentaje de libros que se publican crece. Hay que tener en cuenta que en esas estadísticas se han incluido la publicación de e-books. Se publican muchos e-books, pero se leen muy pocos y se compran menos. Por tanto, pues hay que matizar un poquito. Si hablamos del libro impreso en formato papel, lo que es el libro tradicional, no se publican más, se mantienen las cifras más o menos estables, pero cada vez, repito, se publican más e-book, más libros electrónicos. Y bueno, pues eso hace que parezca que vivimos tiempos de bonanza, cuando realmente, como muy bien apuntabas, un cuarto de la población no lee jamás un libro. Y del resto que se confiesan lectores, pues hay muy pocos supralectores, que son los que leen de manera continuada. Y en ese porcentaje de lectores están los que, si acaso, leen un libro al año, ¿no? O un par de ellos, o por obligación, a lo mejor en el contexto académico o escolar, ¿no? Les obligan a leer algo, ¿no? Pero los sublectores son fieles, es cierto que son los que sostienen esta industria y simplemente, si queréis, para daros el perfil, son personas de entre 20 y pocos y 40 y muchos años, profesionales independientes y mujeres. Son las mujeres las que sostienen el mercado editorial, son las supralectoras. Por tanto, es normal que cada vez haya más autoras o más libros que focalicen los distintos temas literarios desde el punto de vista de mujer. O que los poetas románticos, porque estamos con un poeta romántico, José María Tripper, si bien es cierto que analiza temas sociales, le interesan muchos temas sociales, pero es un romántico, es un hombre que desde sus primeros libros pues ha estado vinculado, ¿no?, con la poesía amorosa, ¿no? Y de hecho obtuvo el Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer hace 10 años, si no me equivoco, ¿no? Por tanto, es normal, ¿no?, que los sentimientos, emociones, vivencias, ese romanticismo que encarna él, vestido de negro, como tú decías al comienzo, pues tenga lectores fieles, que son los que sostienen este mercado. Por tanto, aunque no se vende mucha poesía, es un género minoritario, pero sí hay autores como él que para los editores
son un orgullo, una satisfacción, porque llevamos 14 años trabajando. Hemos publicado 7 poemarios, la mayor parte de su obra. También hemos publicado un ensayo magnífico porque obtuvo el premio de pensamiento y ensayo, y es una persona con la que tenemos un vínculo fraternal. Cuando recibiste lo que te envió José María en su momento, ¿qué viste en ello? ¿Por qué decidiste publicar, editar una vez más un poemario de José María? Bueno, pues primero porque, como te digo, él ha fidelizado a una serie de lectores, y también pues hemos consolidado un vínculo de afecto y amistad entre nosotros. Cuando comenzó el proyecto editorial SIAL Pigmalión hace 26 años, hemos tenido la fortuna de poder cumplir nuestro primer cuarto de siglo editando libros. Más de 2.000 libros, una nómina de autores que supera los 2.600 de 4 continentes, bueno, pues mantenemos esa colaboración con los autores durante años, que es lo que de alguna forma pues nos ha permitido formar una gran familia, porque nosotros llamamos la familia SIAL Pigmalión, y en esa gran familia José María es un hombre muy activo, de tal forma que ha prologado numerosos libros, ha presentado a incontables autores, tiene también vínculos de afecto y amistad con muchos de ellos, y para nosotros pues es una pieza clave, un elemento que, bueno, pues agradecemos que esté ahí y que siga de alguna forma justificando nuestro trabajo. Cuando recibí el original, pues lo primero que pensé es, bueno, estamos con un tema peligroso, porque la gente, efectivamente, después de la pandemia, cuando considerábamos que era el apocalipsis, el final de nuestra existencia, cuando pensábamos que no volvería a ser lo mismo nada ni nadie, pues realmente volver sobre ese tema de la pandemia, ¿no?, del encierro, es algo muy manido, algo que han hecho muchísimos autores y que cansa un poco a los lectores. Pero cuando analizamos el contenido, pues nos damos cuenta que efectivamente él dedica una serie de poemas a ese encierro, pero lo que le permite es reflexionar sobre sí mismo, sobre la sociedad, sobre su trabajo, y luego nos ofrece ya otras alternativas. Es decir, da un paso adelante, supera esa etapa y no se centra, no se regodea en lo que es esa situación inédita que cerró a todo el mundo, sino que nos ofrece un halo de esperanza, ¿no? Y además pues lo trufa, lo complementa con esas reflexiones finales que tiene el libro. Por tanto, él sigue siendo un heterodoxo en todos los sentidos, también desde el punto de vista literario y especialmente poético, porque él literaturiza la vida y poetiza la economía y la política. Por tanto, pues eso es una virtualidad que no tiene cualquiera, y como aquí se plasma una vez más, por supuesto, estábamos en sintonía y encantados de volver a publicarle este Tiempo de Tormenta. Pues Tiempos de Tormenta, José María Tripel, estamos presentando hoy su libro. Hay un nexo de unión, curiosamente, entre Ana, la persona que está sentada a mi izquierda, una estupenda actriz de doblaje, por cierto, no se la pierdan. Hay un vínculo con José María Tripel que hemos descubierto incluso después de haber quedado en que hoy Ana nos iba a prestar su voz y su forma de leer algunos de los poemas de este Tiempos de Tormenta. Y es que os une Segovia. Sí, sí. Bueno, yo soy de Segovia, llevo ya muchos años fuera de allí por cuestiones laborales y demás. Y justo pues cuando Juan Ignacio me ofreció esta oportunidad, pues empecé a leer un poco más sobre José María y descubrí que somos casi paisanos. Y además hoy hablando hemos descubierto que también tu madre, si no me equivoco, tu abuela, tu abuelo era de un pueblo donde nació mi bisabuela también, con lo cual estas casualidades de la vida que, bueno, pues si para mí ya era un honor estar hoy aquí, pues ahora más todavía. Así que muchas gracias. Me gustaría que leyeras algo, no sé exactamente si has elegido algún poema concreto, no te voy a preguntar el por qué. Cada uno de ellos encierra un pedazo de vida y de historia y de emoción de José María Tripel que ha trasladado a su libro. ¿Qué has elegido? A ver. Pues voy a empezar con el poema que se llama Aplausos. También un poco tiene una vinculación con bueno, mi madre es sanitaria,
jubilada desde hace un año, pero bueno, como que está bastante vinculado también con cómo yo viví esa situación y me gusta mucho cómo lo expresas. Así que si te parece bien voy a empezar por este. Luego los otros que hemos elegido junto con Juan Ignacio son más íntimos y creo que es importante que los reservemos un poquito más para el final, ¿vale? Bueno, como digo, se titula Aplausos. Sinfonía de aplausos en palco de balcones. Desahogo de libertades, cercenadas por la vorágine de ambiciones desatadas en la noche sin futuro, de una epidemia de ignorancia y miedo. Leyenda de héroes y mártires anónimos, en la pesadilla del enemigo invisible adulterado y la sinrazón de gobiernos mutilados por la incompetencia disfrazada de hipocresía y de sapiencia. El desafío de los dioses a la soberbia incontinente de una humanidad vendida al becerro de oro de una tecnología sin alma y la fatuidad insustancial de la insolencia. Bueno, pues este es uno de los poemas que conforman estos tiempos de tormenta. Primera cuestión, José María, ¿en qué momento de la pandemia o después o durante piensas que debes reflejar en un poemario todo lo vivido o casi todo lo vivido en aquella época? Pues mira, contrariamente a lo que dicen la mayoría de los escritores que fueron muy prolíficos durante los 3 meses de encierro, yo no, durante esos meses no podía escribir absolutamente nada. Este libro lo he escrito casi 3 años después de aquellos trágicos momentos de la pandemia, del miedo que nos infundieron, y lo escribí después. Y no escribí durante esos momentos porque para mí la poesía está en la calle, la poesía está en la vida, está en las gentes, en lo que sienten, en lo que sufren, en todo lo que es humano está la poesía, incluso en los animales, en la calle. Y durante esos meses no podía salir a la calle. Bueno, yo era uno de los privilegiados porque sabes que con el carnet de prensa tenías algunas posibilidades de moverte, pero la verdad, yo me acuerdo que me asomaba a la ventana de mi casa y no, era todo soledad. A lo mejor, bueno, me emocionaba a lo mejor ver algún pájaro cantando o un gato asomado a la ventana, porque eran algo de humanidad. Yo no pude escribir durante todo ese tiempo, nada, absolutamente nada. Entonces está escrito mucho después y reflexionando. Y la verdad es que este libro lo que yo traté es hacer primero una denuncia de la incompetencia, denuncia de las mentiras y del abuso de poder por parte de las autoridades políticas, por un lado, y por parte también de la Organización Mundial de la Salud. Abusaron de nosotros, nos robaron la libertad y nos humillaron a través del miedo a lo desconocido. Me parece que eso ni es humano, ni es político, ni es sanitario. Entonces esa era la denuncia. Segundo es un lamento por las personas que fallecieron a lo largo de esta enfermedad, esta pandemia, y lamento también por esa humillación a la que nos sometieron. Y luego es también un libro de libertad. Yo, como dice el pirata de Proceda, ¿no? Mi Dios la libertad. Y a nosotros nos la robaron, ¿no? Me surgió la idea un día que estaba ya, te digo, casi 3 años después, estaba yendo a la radio y escuché esa canción de Sabina que dice ¿quién me ha robado el mes de abril? Y entonces pensé, es que a nosotros nos han robado no un mes, 100 días. Nos han robado 100 días, una primavera entera, y no nos la va a devolver nadie. Y eso me motivó a escribir. Y luego un poco lo que es el contexto del libro, porque pues me acordé de los 20 poemas de amor y una canción desesperada del maestro Neruda, y yo lo que he escrito son 20 poemas de COVID y un canto por si acaso, que es al que se refería antes Juan cuando dices, bueno, por si acaso reza. Porque yo creo que muchos en esos momentos también, bueno, aunque te hayas apartado mucho de Dios, de la religión, cuando estás en una situación como esa, pues rezas. Y luego quería denunciar también, decía, la incompetencia y las cosas tan absurdas que nos obligaron a hacer. O sea, yo no sé si os acordáis que te decían, no, solo pueden ir 2 personas en un coche y una delante y otra detrás. O sea, que yo no podía ir sentado al lado de mi mujer en el coche y me acostaba luego por la noche con ella. O sea, era de locos.
como cuando nos dijeron, no, es que las mascarillas no sirven, y es que era mentira, porque resulta que no había mascarillas. Bueno, o como cuando ya al final nos dicen, no, podemos salir todos 1 hora al día. O sea, nos tenían encerrados 23 horas del día y luego salíamos todos juntos 1 hora, todos juntos. Era de locos, o que no podías llevar al niño por la calle y te podías llevar al perro. Bueno, o sea, nos ponemos a pensarlo ahora y dices, ¿de verdad hemos sufrido todas esas humillaciones? Y eso es un poco lo que yo trataba de reflejar en este libro. ¿Crees, Juan, que es lo que saca en conclusión el lector de Tiempos de Tormenta? Bueno, yo creo que saca las emociones. Utilizaba una palabra, Luis, y como todo se contagia, yo la tenía que apuntar, que es ubicar en la palabra, que es una cosa un poco machadiana, ¿no? Es decir, es lo que hace un poco José María, es ubicar su palabra en un momento concreto. Yo creo que eso es lo que nos transmite. Porque tú eres muy beckeriano, pero si uno escribe volverán las oscuras golondrinas, al final lo que piensas es, pues si vienen todos los años, tampoco es para tanto, ¿no? Pero si lees la cosa esta que dice, permitidme que me acerque a la luz, que dice la luz, el café sabe a derrota. Lo leerás tú luego mucho mejor con esa voz preciosa que tienes. El café sabe a derrota, mientras en las ventanas se traslucen siluetas de las gentes confinadas. Es decir, esto es lo que transmite el libro, ¿no? Esa ubicación de un sentimiento de dolor y de derrota en un tiempo muy concreto. Por eso hay lectores de poesía, porque creemos que hacen falta más poetas y menos banderas, al contrario de lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Que sobran banderas y faltan poetas. La sensación de Luis es la misma, es decir, cuando te encuentras con el poemario, cuando lo revisas, lo repasas, lo lees más de una vez, te enfrentas a él, las sensaciones, lo que se traduce es lo que apuntaba José María, o el lector puede tener otra sensación distinta. Una de las cosas que apuntaba José María, que es su Dios, ¿no? Que ha dicho, creo que ha dicho eso, que es la libertad, ¿no? Se ve claramente en lo que quiere expresar, ¿no? Hablaba Basilio, el editor, antes del miedo que le entró, entre comillas, ¿no? Cuando José María llegó a preguntas tuyas, Juan, cuando llegó con un libro que volvía 3 años después hacia atrás, ¿no? hacia algo que habíamos sufrido y que había sido duro para todos. Y quizá eso es lo bueno, ¿no? Porque José María, viéndolo en el tiempo, no habiendo realizado, como también ha dicho él, sus apuntes, sus escritos durante los meses de confinamiento ni el post-confinamiento al que nos vimos sometidos, pues lo puede analizar con la perspectiva del tiempo, ¿no? Y 3 años después tiene claro lo que plasma en el libro, que está todo relacionado con la libertad, ¿no? Porque también en los relatos, si lo han leído y si no lo verán un poquito más adelante, compren el libro. La libertad está ahí como uno de los pilares fundamentales, ¿no? Basilio. Pues sí, efectivamente, yo también creo que estamos ante un hombre libérrimo. José María es un hombre que existen, por cierto, sí que existen banderas y banderías en la literatura y en la poesía. Y además, pues es muy peligroso, ¿no? Cuando los mandarines, ¿no?, que controlan esas banderías intentan decirte que es lo ortodoxo, por donde tienes que transitar. José María, desde que yo le conozco, todos los libros que hemos publicado, él es un hombre que bueno, pues encontró su propio estilo, ¿no? Y volviendo a la pregunta, vamos a ver, es que yo estoy acostumbrado a leerle semanalmente. Y cuando recibo esos artículos, que unas veces estoy en América, otras en África, otras en mi pueblo... El Economista. ¿Perdón? Los artículos del Economista. Claro. Entonces, cuando yo recibo esos artículos, repito, él tiene la virtualidad de hacernos reflexionar, pero además, literaturizando
esos temas políticos o económicos tan áridos, o poetizándolos a veces, porque a veces también lo hace con esa exquisitez, con ese estilo tan peculiar suyo, pues a mí siempre me hace reflexionar sobre temas significativos, importantes para la persona o desde el punto de vista social o incluso profesional. Y por eso, pues, cuando vino el original por primera vez, sentí ese temor. Otro libro sobre la pandemia, pero claro, cuando conoces a José María, cuando, repito, este también es un libro de amor, es que no es únicamente de denuncia, o no es un libro, sí es introspectivo, pero no de derrota, porque los poetas somos muy fingidores, muy mentirosos, aunque él quiera adoptar ese rol, en el fondo él es un hombre que transmite esperanza, y además, por si hubiese dudas sobre su romanticismo o sobre ese sentido afectivo, emocional que imprime a su obra, pues la dedicatoria inicial está clarísima. Es decir, que ahí despeja dudas y nos dice, vamos a ver, señores, si hemos aprendido algo importante, es que tenemos que aferrarnos a lo cercano, a las personas que nos quieren, a la familia, que es lo único que queda, y tenemos que hacer con pasión lo que nos gusta. Si es nuestra profesión, nos sentimos realizados y somos felices. Si es otra cosa, bueno, es una vocación o es una válvula de escape, bueno, pues eso nos permite seguir viviendo nuestro día a día cotidiano, que no siempre es grato. Pero él ha tenido esa fortuna, y lo confiesa, ¿no? Ha encontrado a la persona ideal, a su compañera de viaje, y ha encontrado una profesión que la siente como vocación y que le permite seguir descubriéndose y reinventándose cada día. En cada uno de sus textos, de verdad, que podemos encontrar, yo al menos encuentro esos elementos que me permiten sentirme de alguna forma identificado con él, como amigo. Insisto, llevamos casi 15 años trabajando juntos, pero por otro lado, pues tiene una visión crítica, pero no ácida, no es ácida, en el sentido de que te invita a una reflexión tranquila, ponderada, y para mí eso es fundamental. Es decir, cuando vienen los derrotistas, ¿no? Los apocalípticos, que esto se va a acabar, esto, bueno, pues dices, están realmente intentando transmitirnos el miedo. Cuando vienen los introspectivos reflexivos, pero que además son también positivos, ¿no? Pues te encuentran ese hálito de esperanza, aunque yo me referí inicialmente, esa salida, ¿no? A la incertidumbre, que es lo que él sabe perfectamente hallar. Como heterodoxo, por supuesto, con su propio estilo, a su manera, pero como literato y como poeta con su estilo también, y eso es algo que todos intentamos acuñar y encontrar y que muy pocos encuentran. Por tanto, insisto, yo no tuve dudas, sentí ese temor inicial, pero hasta que leí el manuscrito, hasta que charlé con él un rato, para que me contase pues qué es lo que nos esperaba en los próximos meses, porque además yo lo utilizo como oráculo. Sé que está grabándose el acto y que a lo mejor no tendría que decirlo, ¿no? Pero para mí es un oráculo. Cada vez que viene a la oficina hablamos de temas muy diversos, y siempre al final pues es cuando tratamos, ¿qué quieres? Esto, lo otro, vamos a hacer, bueno, pues lo acordamos, pero la mayor parte de nuestra conversación es sobre temas personales, familiares, sociales, políticos, y en ese contexto de confianza y hermandad que hemos sabido tejer a lo largo de 15 años. Bueno, ahora ahondamos un poco más en estos tiempos de tormenta de José María Tripper, pero yo creo que es momento para que Ana nos regale uno de los poemas que forman parte, sin duda, de este libro que estamos presentando hoy aquí. Bueno, pues voy a leer un poema que enlaza mucho con lo que acabas de decir, Basilio, que es un poemario de amor, y he elegido el poema titulado Nocturno porque creo que refleja muy bien pues como en periodos de aislamiento es cuando acusamos más, ¿no? Las ausencias, la soledad, el amor que nos falta en ese momento. Entonces creo que viene muy al caso, ¿vale? Bueno, Nocturno. Apaga la luz. Quiero arrullarme en la noche que no cesa, arropado en el misterio de tus brazos que no existen, para renacer en el sabor de tus besos olvidados, esperando ese amanecer que nunca llega. Todo es vacío en tiempos de tormenta.
un inmenso vacío de sueños y caricias, apagado en un cosmos de tinieblas entre gritos de silencio. Nocturno de sombras, nostalgia de ser. Bueno, pues aquí estamos con su editor, Sian Pigmalión. Por cierto, tienen ustedes, falto yo por decir que tienen ustedes el libro. Los tienen ustedes ahí, y además tienen al autor de Lo que seduce y se lo pueden llevar firmado. Esto está muy bien. Está Juan Berga también, está Luis Blanco. Hemos estado ahondando en lo que representa tiempos de tormenta. Pero ahora que ha pasado el tiempo, decía Basilio, bueno, cuando lo recibí, uno del COVID más, bueno, y de repente descubrí que efectivamente había algo, ¿no? La cuestión, Juan, es si, pasado el tiempo, 3 años, 4 ya, desde la pandemia, tiene la misma presencia el poema, los poemas de José María Tripper en estos tiempos de tormenta, o ya se ha olvidado también y hay una, digamos, percepción distinta. Yo creo que hay un montón de generaciones que no olvidarán jamás la pandemia. O sea, podemos hacer días de vinos y rosas, que se dice, pero aquello no se olvidará. Yo, por ejemplo, me confiné en el campo y nunca olvidaré lo sobrevalorado que está el campo. O sea, es una cosa... Entonces, y luego yo tenía hasta esta mañana, fíjate, la sensación de que me debían 100 días. Pero esta mañana he pensado, digo, ¿y voy a tener que ir a Soto del Real a pedirle a un portero de prostíbulo que me devuelva 100 días? Pues no. Entonces, yo creo que esa es la idea que tenemos que abandonar, ¿no? De que nos robaron. Yo creo que ese verso que leía, por cierto, ya me dirás dónde se compran esas voces y tal, esos versos que leía al principio de la tecnología y tal, yo creo que hay, eso es lo que no tenemos que olvidar. Cuando, gracias a la generosidad de Paco Revuelta y algunos más, escribimos un libro también sobre la pandemia, teníamos también esa misma preocupación de no ser tremendistas, ¿verdad, Paco? Es decir, de aquí se sale y vamos a salir. Y yo creo que esto es lo que nos dice este libro. Es decir, vale, nos han engañado. Hemos tenido un experto que no era experto. Unos guardias, unos soldados que nos utilizaban un lenguaje bélico que no venía ni a cuento. Nos habéis tenido encerrados, vale. Pero mi nieto de esto tiene que salir. Es verdad que a lo mejor no le puedo decir, como tú al tuyo, vas a vivir mejor que yo. Que es lo que a lo mejor eso no se lo puedo decir. Pero que mi nieto tiene que salir de esta y tiene que salir... No lo que decían, vamos a salir más fuertes, tampoco era verdad, también nos engañaron ahí. Pero si no más fuertes, por lo menos más avizor a que hay cosas importantes que están en este libro y que no están muchas veces ni en nuestra vida cotidiana, ni en la política, ni en tantos sitios, ¿no? Es decir, tú coges la lista de las 18 cosas que son hoy noticia y dices, ¿realmente a mi nieto le importa alguna? Y llegas a la conclusión que una o dos. Como mucho. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que recoger de este libro, esa sensibilidad, porque hay un futuro, porque hay que tener esperanza y porque hay que currarse esa esperanza, eso es verdad. Luis, la interpretación que haces 4 años después de la pandemia es la misma que en el momento en el que descubrimos la poesía de José María Tripper. Es decir, leído hoy tiene el mismo sentido, el mismo fundamento que si se hubiera leído hace 4 años. Me sabe mal quitarle cada vez que tengo que decir algo. No. El micrófono protagonista. El remate tiene que ser el suyo. Vale. No te preocupes. No, pero que siempre se le quito. Que José María ha tenido la capacidad, como bien explicaba Juan, ¿no? Él dice que no era capaz, ¿no? Y seguramente es cierto, no lo pongo en duda y no lo tenemos por qué poner en duda, pero ha tenido la capacidad de esperar y reflexionar durante todo este tiempo, ¿no? Hay una cosa que no sé si, no le he pedido permiso a José María, pero voy a contar una intimidad. Luego igual tengo que salir corriendo. Yo he sido jugador de hockey hierba y José María también, ¿no? Y hablamos muchos días de... No todo es perfecto. Claro. Yo soy de Santander y José María es de Madrid, ¿no? Cada uno es de donde puede ser. Así, como los de Bilbao. Eso es. Bueno, José María es portero, yo he sido jugador. José María es portero, ¿no?
Y a quien le guste el deporte, digo es porque además lo practica todavía, porque el hockey es un deporte que se puede seguir practicando en el tiempo en diferentes categorías, incluso hay competiciones internacionales para más 40, más 50, más 60. Ya estás presumiendo. No, José María es mucho mejor que yo en esto. Te recuerdo que yo el protagonista es José María. Por eso lo digo. Él juega todavía, él es portero. Y como portero, pues todo el mundo sabe que en un deporte el portero es una persona que tiene que tener unas características distintas y especiales con respecto a los demás, ¿no? Pasa mucho tiempo solo y a la vez tiene que tener una gran comunicación con los jugadores, es muy reflexivo, dirige un poco toda la operación, ¿no? De alguna forma. Cuando el equipo ganan los jugadores que han metido, los de campo, que son los que han metido los goles, y cuando pierde, el portero es el que ha recibido los goles. Solo quien es portero, insisto, yo no lo he sido, quien es portero sabe esto, ¿no? Y esto se ha llevado a la práctica aquí, ¿no? Él ha esperado, esa reflexión ha esperado 3 años para contarnos esta realidad. Se nota mucho esa evolución y que el análisis no es fruto de estar metido, cabreado, como dice, mirando a ver si encontraba un gato para pasar y ver un poco de vida, ¿no? Es una reflexión. Bueno, han pasado efectivamente esos 4 años. Cuando relees Tiempos de Tormenta tienes las mismas sensaciones, hubieras escrito lo mismo, lo hubieras sentido de otra manera, hubieras sido incluso más duro con aquellas cosas que tuvimos que vivir. No, yo vamos a ver, habría escrito exactamente lo mismo. Lo que me dices, cuando lo vuelvo a leer, pues muchas veces digo, esto no lo he podido escribir yo. Y sobre todo cuando lo escucho en voces tan bonitas como la de Ana, pues ya no, mucho más todavía. No, o sea, volvería a escribir exactamente lo mismo. No, yo sí me quería hacer algunas, iba a decir matizaciones, no, explicar algunas de las cosas de las que se han dicho en estos momentos. Tú, por ejemplo, hablabas de Beckeriano. Sí, efectivamente, yo siempre, entre mis ídolos literarios, a Gustavo Adolfo Becker. Mi hijo se llama Gustavo Adolfo. Pero la gente que me lee últimamente me dice que soy mucho más machadiano que beckeriano. Eso me dicen, yo no te digo porque yo no me juzgo. Luego hablabas Juan hablaba de las frases, bueno, es que yo creo que eso también lo tenemos los periodistas, somos capaces de resumir en un titular o en algo, resumir toda una filosofía, toda una idea, ¿no? Entonces yo eso lo busco. Y eso lo he encontrado también, por ejemplo, en Antonio Machado. Yo siempre recuerdo esos versos de a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, cuando dice: el golpe de un ataúd en tierra es algo perfectamente serio. No se puede decir nada más. Es todo un tratado de filosofía. O volviendo a Gustavo Adolfo Becker, cuando en esos versos que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. ¿Qué más puedes añadir? Nada más. Pues eso es un poco, pero llega, transmite, ¿no? Eso es un poco lo que yo busco. Hablaba Basilio del tema de la familia y de la profesión. Bueno, yo lo digo en el libro, yo siempre he creído que las 2 decisiones más importantes que tiene que tomar un hombre en su vida son elegir su profesión y su pareja en la vida. Y yo he acertado plenamente las 2. De verdad, o sea, tengo que agradecer muchísimo a mi mujer todo su apoyo, tanto como periodista como poeta, todas las ausencias, porque los que somos periodistas sabemos las ausencias que tienen nuestras parejas, y su apoyo constante. Y luego mi profesión es que, bueno, mi profesión es mi hobby. Yo soy periodista, yo lo digo muchas veces en medio en broma, ¿no? Yo creo que cuando nacía, mi madre me decía: ha tenido un niño, le dijeron: ha tenido un periodista. Porque yo, y eso mis hermanos lo saben, y mi padre falleció, mi madre ya es muy mayor. Esto solo lo entienden los curas. Desde los 8 o 9 años yo ya decía, sacerdocio, ¿no? Sí, yo ya siempre decía que quería ser periodista. Entonces me costó mucho, porque no tenía ningún familiar periodista, mi padre era secretario de la Seguridad Social, pero lo conseguí. Entonces, eso y luego me gustaría decir, hablando de esperanza, yo creo que este libro, he dicho antes que era un libro de denuncia, un libro de lamento, un libro de libertad, pero también quiero que este libro sea un homenaje a algo que es muy importante, porque en medio de toda esta, hemos hablado
pues de las mentiras, hemos hablado bueno, pues del abuso de poder, bueno, pero es que hubo también auténticos héroes, y yo creo que este libro me gustaría que fuera un agradecimiento a esos héroes, a los médicos, a los sanitarios, a los militares, a los policías, a los empleados de los supermercados, que estaban todos los días al pie del cañón. Yo creo que eso es un canto de esperanza, porque nos demuestra o nos devuelve un poco frente a lo que hicieron las autoridades políticas, sanitarias, etcétera. Hemos visto auténticos héroes y nos devuelve la fe en la humanidad. Aquí estamos con José María Tripper, estamos repasando Tiempos de Tormenta, editado por Señal Pigmalión, y con Ana, que ha encontrado seguro, bueno, que los leeríamos todos, pero esto implica que nos tendríamos que marchar aquí un poco tarde, de lo que se deduce, que no sé exactamente qué has elegido, Ana. Pues mira, he elegido el poema al que ha hecho referencia Javier hace unos minutos, y que creo que hila muy bien con lo que estabais comentando ahora sobre cómo el paso del tiempo nos ayuda también a relativizar las cosas, a mirar las cosas desde otra perspectiva. El poema se llama Abril de 2020 y creo que refleja muy bien cómo nos sentíamos un poco todos cuando solamente había pasado un mes de la pandemia y del encierro, si me permitís la expresión. Entonces, bueno, pues seguramente todos os vais a sentir un poco reflejados con lo que dice José María, ¿vale? Abril de 2020. Amanece un día cualquiera de un abril robado entre el vacío de una primavera yerma. El sol, radiante, enciende la mañana de una naturaleza que despierta para nada, para nadie. En las calles no hay un alma y en la cocina el café sabe a derrota. Mientras en las ventanas se traslucen siluetas de las gentes confinadas que columbran el color del miedo y la impotencia. La vida languidece detenida en el apeadero accidental de un peaje de pandemia mientras el orgullo y la esperanza se ahogan en un mar de tormentas invisibles. Ir preparando, vayan ustedes preparando alguna cuestión, alguna pregunta que quieran trasladar a José María Tripper, porque lo que sí quiero preguntar, que también se lo preguntaré al autor y por supuesto al editor, ¿hay mucha carga política en el poemario de José María Tripper, Tiempos de Tormenta? En cada verso. Pero no hay, y sobre todo, mira, los que nos dedicamos a la comunicación, a ver si yo le voy a decir, mira, yo tengo 3 amigos poetas, José María es uno. Tuve una novia poeta, pero lo dejamos porque no era peligrosísimo. Sí. No, es que una noche me dijo, mira qué verso, dice, mi lumino de inmenso. Esto era de D'Annunzio, y además a mí este señor me cae muy mal porque era un poco fascista, ¿sabes? Y entonces dije, bueno, mejor no me novio más con poetas. Eso también tenía carga política. También tenía carga política. Bueno, total, a lo que iba es que tengo 3 amigos poetas y lo que agradezco es que sentirme interpretado en lo que dice, que me parece que lo decías, ¿no? O tú mismo al principio. Hay un verso al final del poema que se titula El soneto, que me ha llamado mucho la atención verte escribir un soneto, dice, y el apocalipsis transvestido en un reality show en el telediario. Esto es lo más político que dice el libro, porque claro, revela cómo nos convertimos en espectadores de plasma de un discurso que no sabíamos dónde estaba fabricado ni en qué argumentario científico se sostenía, etc. Yo creo que hay en todos los versos, porque el ser humano en realidad es político todo. La soledad en el campo es política. Este pajarito es, que por cierto hay que felicitar a la... Yo tengo una foto desde mi ventana de mi campo. A Pilar. Sí, le iba a decir que la foto de la de portada y contraportada son de Pilar Moreno. Pilar es una gran amiga, es empresaria y le encanta la fotografía, y ella es la que ha hecho las portadas de la mayoría de mis libros. Pues a lo que ibas Y tú no, también. yo te iba a decir que es que mucha gente cuando coge el libro dice, uy, qué portada más bonita, y yo le digo, oye, pero tienes que leer lo que hay dentro. Sí. Bueno, pero yo tenía un pajarito enfrente de mi ventana, que era este, y que ahí se pasó el hombre encerrado conmigo y tal, ¿no? Pero hasta el pájaro es político. Quiero decir, esta soledad, este pájaro que busca otros pájaros, que busca manada,
es lo que perdimos aquellos días. Es decir, porque hemos nacido para ser manada de la buena, no de la que sacan en televisión, sino manada, ¿no? Yo sigo que lo peor. No sé si creen ustedes que se puede mejorar lo que ha dicho, porque es la realidad, ¿no? Y además lo ha dicho de esa forma tan poética, y eso que solo tiene tres amigos poetas, pero bueno. La política está en todo. Yo te recuerdo que fue una novia. Yo creo que, aparte de la novia. creo que luego porque José María me ha presentado a una poetisa que hay por aquí entre el público, y creo que luego tiene que hacer alguna pregunta y decir algo respecto a lo de no tener novias poetisas. Bueno, en cualquier caso lo que estaba diciendo era que efectivamente todo es política. No es que todo el libro sea política, sino que todo en la vida es política, y es muy difícil deslindarlo, y además me parecería hasta feo dedicándome yo, entre otras cosas, a la consultoría política, ¿no? Pero la realidad es que es un tipo de política que en realidad viene de lo que hemos dicho y estamos diciendo unas palabras de crianza muy bonitas, y que José María, no sé si es verdad todo esto luego, entre comillas, porque ha dicho su editor que los poetas mienten. Entonces igual nosotros estamos aquí elogiándole, hablando de las bondades de su libro con estas palabras, y al final de todo la tertulia, de toda esta charla, va a decir, oye, muchas gracias, porque hablar con mi mujer, que realmente es quien me conoce, ¿no? Y que está aquí al lado. Bueno, la realidad es que es política desde el análisis que hace cada día y que le podemos seguir en los medios, ¿no? Y cuando recibe Basilio el original y se encuentra efectivamente con una carga emocional enorme por todo lo que estábamos viviendo en ese momento, aunque hubiera pasado tiempo ya, ¿no? Después del análisis que hace, el análisis emocional, ¿no? de la psique del ser humano. Entiendo que rascando te diste cuenta que llevaba una carga política también enorme. Primero te respondo a lo que planteabas al inicio. Efectivamente, la pandemia la hemos superado, pero nada ha vuelto a ser lo mismo. Eso hay que tenerlo muy claro, y nos ha cambiado a nosotros, ha modificado nuestros hábitos, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho parar un poquito y ver qué es lo importante en nuestras vidas, pero también ha cambiado la economía y la sociedad. Y por supuesto el modelo de negocio, y concretamente el negocio editorial. Eso es algo que nos ha afectado directamente. Algo que habíamos comentado con José María en nuestros distintos encuentros. Por un lado, pues eso es importante tenerlo presente, ¿no? Por otro lado, efectivamente los creadores, los escritores, los poetas, somos demasiado vanidosos, grandilocuentes. Afirmamos a veces sin rubor. Los periodistas ya también, pero yo me meto con el colectivo que represento. Somos gente sensible y seria. Tenemos un ego que nos lo pensamos. No tengo fuerza moral para atacar a otros colectivos, ¿no? Y además somos un grupo muy poco solidario y gremialista. En cambio vosotros, en ese aspecto, los periodistas, sois mucho más gremialistas. Nada, te equivocas. Sí, el corporativismo en nuestra profesión no existe. Pero nosotros, los poetas, los escritores, solemos decir, cuando nos sentimos inspirados o cuando nos despertamos en poeta, ¿no? Es que la poesía pues ha cambiado, va a cambiar el mundo, puede cambiar el mundo. Es que la poesía, decía José María, está en la calle, está en la gente, ¿no? Nosotros buscamos imágenes metafóricas más elevadas, más sublimes, ¿no? Pero hay que recordar que nunca un libro o un poema ha pagado una guerra. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que la poesía, por otro lado, es un arma, como ya citó... No, te hago así, digo, porque la poesía sirve para dos cosas: para seducir a una muchacha y para cortarle cabezas a un rey. O sea, para parar una guerra no sé, pero para cortar la cabeza a un rey... Yo te hablo de parar una guerra. Si efectivamente la sátira se utilizó en ciertos momentos y sí influyó, un poema volandero, una hoja volandera puede terminar en cualquier sitio, pero estoy hablando de parar una guerra. Y nosotros, los creadores, los poetas, nos consideramos que, como otro de nuestros colegas, un poeta social, dijo que la poesía es un arma cargada de futuro, pues ya nos sentimos ahí, nos venimos arriba, ¿no? Y
somos capaces de afirmar cualquier barbaridad. Pero sí es cierto que la poesía, y especialmente pues la creación literaria, la creación periodística, es una trinchera desde la que podemos analizar la realidad y disparar contra lo que nos parece injusto, contra lo que entendemos que es un desorden en la sociedad, o una manipulación, o es, no sé, algo negativo, ¿no? Es decir, sí que somos en ese aspecto francotiradores, ¿no? Y especialmente José María, que tiene que disparar sí o sí, ¿no?, semanalmente para denunciar la injusticia, la barbarie, para denunciar las mentiras, que yo creo que es lo que más daño puede hacernos, ¿no? La mentira en aquellas personas que representan, ostentan un poder moral, político, social, es lo más deleznable desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues esa denuncia que él hace de manera sistemática, con educación, con respeto, pero con contundencia, en la poesía también está. Por tanto, recuérdese lo que dije al principio. José María es un poeta social, pero es un poeta romántico. A ver cómo articulamos, cómo fusionamos estas dos cualidades, ¿no? Y además, aunque es libérrimo, pero a veces también se sujeta al metro clásico, ¿no?, y a la rima, para demostrar que sabe hacerlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, termino para ser breve porque lo importante es escucharle. Por supuesto que hay política, pero a mí no es lo que más me interesa, sino que hay autenticidad. Él sigue expresando, diciendo y escribiendo lo que piensa, y no tiene miedo a hacerlo, aunque eso puede implicar la marginación, la crítica. Para mí eso es un ejemplo, porque nosotros como proyecto independiente hacemos algo similar, y que un componente esencial de nuestra familia, de la familia Sea Pigmalión, se atreva a decir lo que él dice, pero que luego además sea alabado por élites políticas, culturales, económicas, sociales o periodísticas, me parece que es un acto de justicia poética. Por tanto, en ese sentido, por supuesto que hay política y tiene que haberla, no puede ser de otra forma, porque, y aquí sí que voy a discrepar contigo levemente, tú dices que eres más machadiano que beckeriano. No, digo que dice. Yo creo que si obtuviste ese premio Becker, de alguna forma tendrías que agradecerle, porque Becker, antes que hacer poesía con palabras bonitas, alambicadas, ¿no?, él salía a la vida, vivía y sufría, y amaba, y luego eso lo reflejaba en su poesía. ¿De acuerdo? Por tanto, Becker, ojo, lo tenemos idealizado como un poeta romántico, casi elevado, que está por encima. No, él se metía en los charcos, y hacía una crítica social. Pisaba el fango. Por supuesto. Por eso yo creo que sí que hay mucho de Becker en tu poesía, y también en el Chava, al fin y al cabo ha seguido sus huellas. Lo que sí está claro es que hay carga política, evidentemente, en el poemario que estamos presentando hoy en Tiempos de Tormenta. Todos estamos absolutamente de acuerdo. Ahora la cuestión es saber si esa carga política es una carga política provocada cuando la escribes o inconsciente. Bueno, yo creo que mezcla de las dos. O sea, primero es provocada porque tú sientes algo, lo percibes y luego inconscientemente lo vas reflejando, ¿no? Bueno, yo quería decir que cuando Basilio habla de la poesía y de los poetas, sabe lo que dice, porque él es un magnífico poeta también, además de editor. Eso quería aclarar. Y luego, hablábamos tú antes que cómo me preguntabas que un periodista económico escribe poesía, pero es que en la segunda parte del libro... años. Sí, no, pero en la segunda parte del libro, que son reflexiones posteriores, hay una reflexión que llamo periodismo y poesía, un binomio no tan imperfecto. Y es que ha habido muchísimos poetas que eran periodistas. Habéis hablado de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer fue cronista parlamentario y director de un periódico. Pero Rubén Darío era también periodista. Allan Poe era periodista. Bueno, podría decir muchísimos nombres, pero incluso entre los más recientes, bueno, una de las voces más importantes de España, Teresa Perasturi, es un magnífico poeta. O Jesús Fonseca, que es el director de La Razón en Castilla y León, es otro magnífico poeta. Bueno, y aquí tenemos también mi amigo Fermín, que es también un periodista y un poeta de primera. O sea que somos muchos los periodistas que escribimos poesía, ¿eh? No soy
una rara avis en este mundo. No sé, pues llama probablemente más la atención el apellido, especializado en economía, ¿no? Periodista económico, más que periodista. No, es que es periodista, bueno, ya se da por sentado casi que la facilidad para escribir, para sintetizar, para expresar determinadas cosas, pues la tenemos. Bueno, yo lo conté, hablabas antes que habían dado el premio a la COI, el Instituto de Estudios Económicos, sí, y señor. Periodista económico. Y allí descubrí algo que no tenía que callar, y es que yo, cuando estaba en la facultad, solo suspendía 2 asignaturas: el inglés y la economía. Por cierto, lo recordó Garamendi, ¿no? Además, sí, incluso, entonces, no, vamos, Maribel, que ya éramos novios, entonces lo sabe, que suspendía la economía. y bueno, yo empecé periodismo como cronista parlamentario. Ahí hablo también en un artículo que hablo de los recuerdos del 23F. Yo el 23F lo viví dentro del Congreso. Y para mí viví sensaciones muy parecidas ese día a las que viví después de la pandemia. sensaciones de encierro. Sensaciones, no, sensaciones de impotencia, Que no hay salida. sensaciones de miedo, sensaciones de ignominia, sensaciones de humillación. Lo viví ese día igual que son sensaciones que me se han repetido en la pandemia, ¿no? Pero yo empecé como cronista parlamentario. Lo que pasa que luego después me fueron metiendo en la economía, fui estudiando y imponiéndome en economía, y lo que sí aprendí es que se puede hablar de economía sin que utilizar palabras rimbombantes, sin términos académicos, sino se puede hablar de economía de una forma natural para que te entienda todo el mundo. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en todos mis artículos. Bueno, estamos con José María Tripper, estamos aquí en el Casino Gran Vía, hay unos cuantos amigos, otros lamentablemente por los mensajes que estoy recibiendo se han quedado atrapados en la tractorada, mientras que los tractoristas también se han quedado atrapados porque ya han dicho, como sabéis, que si no les recibe alguien el Ministerio de Agricultura van a dormir aquí, de lo que se deduce que no sé si a la salida tendremos alguna dificultad y desde luego mañana probablemente también. Para aprovechar el tiempo, me gustaría que alguno de ustedes, seguro que tienen alguna pregunta para José María Tripper, se dirigieran a él a partir de este momento. A ver, ¿alguien por ahí? Bueno. Hola José María, buenas tardes. Simplemente quería decir que te escuché una entrevista con respecto a este libro y definías el libro esto, que yo creo que es así, con 2 palabras, que lo habías escrito con rabia y con rebeldía. Yo creo que es así, pero que te falta una palabra que es con esperanza. No sé si sí. Acierto en la definición. Sí, por eso, esperanza, por eso decía antes que junto a lo que hicieron las autoridades políticas o sanitarias, pues la actuación de los sanitarios, de los militares, de los policías, de toda esta gente, te devuelve la fe en la humanidad. Por eso hay esperanza, ¿no? Entonces, yo por eso también dices, si acaso reza, por si acaso. Aunque no creas, que diría Juan Verga. Aunque no creas. Aunque no creas. ¿Alguna cuestión para José María? Bueno, Paco, me llevo el micro. A ver, aquí está. Bueno, pues en primer lugar, lástima de no saber que habías hecho este trabajo, porque el libro ese que ha mencionado Juan hubiera venido maravillosamente. Me quebré la cabeza buscando a alguien de ese sector de lo inútil. La poesía es muy inútil. Lo estoy diciendo en el sentido que escribió Ordine, que era la utilidad de lo inútil, que eran cosas importantísimas para la vida. Incluso contacté con un sacerdote, con Jesús Sánchez Adalid, que fue premio Fernando Lara del Planeta, y le pedí que a ver si me podía hacer algo de espiritual, incluso para el libro, pero al final me fue totalmente imposible por los plazos para poder entregarlo. Y me alegro mucho de estar aquí, ¿no? Porque, pues por lo siguiente, el otro día me llama desde Sevilla, para los que no me conocen, yo soy de Huelva, tengo que promocionar a mi tierra, y me llaman desde Sevilla para que vaya a una lectura de poemas. Le dije que no, razón, porque normalmente todas estas cosas de la poesía me suelen aburrir, no es el caso, por eso digo que me alegra mucho de haber venido. ¿Por qué? Pues por 2 cosas. No porque la poesía que se hace actualmente es una poesía para leerla,
muchas veces meditarla, que es muy rebuscada. Y lo segundo, porque hay gente cuando se pone a leer poesía o a decir una poesía, la recitan con una afectación impresionante, no cubana, por ejemplo, ¿no? Y entonces además se pone, como decimos ahí en Huelva, muy fisto, ¿no? Hablando, muy fisto hablando, ¿no? Entonces remarcan mucho las cosas. La verdad es que el poco tiempo que he tenido para leer tus poemas y lo que le he escuchado a Ana, me parece una maravilla, porque yo también participo de ese tipo de poesía, una poesía que se comprenda, que se juegue con las palabras, con las frases. En definitiva, las palabras son esa emoción, sentimiento, que es lo que se viene diciendo aquí, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando he leído eso de la vida reflejada en el cóncavo, el espejo cóncavo de la mentira, ¿no? Precioso ese tipo de frases, ¿no? Así que, por tanto, me alegro mucho haber venido por las razones que estoy comentando. Y voy a disfrutar muchísimo. Y ojalá, de verdad, hubiera podido estar en ese libro también. Y ahora te voy a hacer una pregunta y una reflexión. Bueno, también tú lo sabes, ¿no? Que también me he dedicado y me dedico nuevamente a la música. Y entonces, cuando yo empecé, una de las cosas que hacíamos era la de musicar a los poetas. Yo tengo en Televisión Española pues una cantidad de programas de poesía que los musiqué, aparte ya de los clásicos, como Quevedo, por ejemplo, pero también de los poemas que eran malditos. Claro, al final no se emitió ninguno. Lo hice con José Fonespina, un director de programa, y no se vio absolutamente ninguno. Si yo ahora me pongo a musicar a poetas, vamos, es que no puedo actuar en ningún escenario, porque es que hay un rechazo. Entonces lo que te pregunto es por el futuro, si realmente los poetas actuales ya son nostalgia, serán los nostálgicos, mejor dicho, de un mundo y a lo mejor algún que otro joven. Porque si nos fijamos qué interesa dentro de la juventud, bueno, pues interesa cosas muy rápidas, muy impactantes. De hecho, en la música se nota, pero también incluso en la atención necesaria que requiere la poesía. Se han hecho estudios en los que se ve que, por ejemplo, ya nuestra capacidad de atención media pues es prácticamente casi la del pez. Por eso Google y todas estas plataformas, para monetizar tu canción, tienes que pasar los 8 o 9 segundos, porque es que si no se van haciendo así, ¿no? Así que me gustaría saber un poco qué opinas tú, José María, aparte de darte la enhorabuena por este trabajo, qué opinas tú de ese futuro de la poesía. Y dos cosas que me gustaría también decir para finalizar. Ecos hay en todos lados, porque si nos metemos en el mundo universitario con el profesorado, vamos, para mí es el Olimpo del mundo. Hay una cantidad de dioses impresionante, que es verdaderamente horroroso. Se cree que van a pasar todos a la historia, como Pedro Sánchez. Y lo otro, bueno, que al tema de la editorial, teniendo en cuenta lo que digo, a mí me decía Gloria Fuerte, que la conocí precisamente porque musiqué uno de sus poemas, y estuve en su casa alguna que otra vez, pues resulta que me decía que, bueno, dice, yo no he podido vivir de la poesía, y menos mal que también se dedicó a otras cosas, hasta hace muy poco, y es verdad, porque tenía que estar trabajando para poder vivir, que tú también has mencionado lo de vivir. No sé si me he alargado, porque aquí mi amigo Juan Ignacio Caña una vez me hace así, pero vamos, en fin, espero que no me haya pasado demasiado. Muchas gracias. Bueno, Paco, primero, muchas gracias por tus elogios, sobre todo viniendo de una persona como tú, que sabes que te admiro. Eso por un lado. Por otra parte, hablabas de la poesía, Vamos a ver, ahora mismo está muy de moda decir la gente no lee poesía, no le gusta la poesía. Bueno, es que yo cuando me dicen esas cosas digo, bueno, tú has leído poesía. Claro, porque el problema hoy es que vivimos muy deprisa y la gente va leyendo en el metro, en el autobús, y ahí tú puedes, o vas con los cascos puestos o con el ebook, y ahí tú puedes leer, pues puedes leer novela, puedes leer relatos, pero lo que no puedes es leer poesía. Por lo menos lo que yo entiendo por poesía. O sea, la poesía hay que leerla y reflexionarla. Vamos a ver, yo comparo mucho la poesía con la música clásica. Cuando la gente dice, a mí no me gusta la música clásica, pero tú has escuchado música clásica. Vamos a ver, tú siéntate en tu casa tranquilamente, una copa de vino y ponte una buena sinfonía o una buena pieza de música clásica. Verás si te gusta o no te gusta la música clásica. Pero la poesía es exactamente lo mismo. Tú no puedes leer poesía en el metro. Tú
siéntate en tu casa con una buena copa de vino, a la luz de una lámpara y ponte a leer poesía y a reflexionar sobre lo que estás leyendo. Y luego es que hablabas antes, claro, ¿no?, de diferentes tipos de poesía. Bueno, aquí hablamos mucho de Gustavo Adolfo Bécquer, pero él en una de sus cartas de Venezuela dice claramente que hay dos tipos de poesía. Dice, hay una poesía grandilocuente, perfecta en la forma, en el ritmo, o sea, en la métrica, ideal. Dice, esa es la poesía de todo el mundo. Pero luego hay una poesía que es como la nota musical de un arpa, que suena, te impregna el alma y se va. Y esa es la poesía de los poetas. Pues esa es la poesía como yo la entiendo, ese tipo de poesía. Por eso digo, la poesía hay que leerla, pero no puedes leerla en el metro. Tú tienes que leer poesía en la intimidad y que además la poesía que te lleve. Y para eso tienes que transmitir, es lo que yo pretendo, ¿no? Y hablabas antes de musicar. Yo, algún amigo me ha musicado algunos de los poemas, pero yo voy a contar también una anécdota. Yo tuve la suerte de conocer a al que fue guitarra de los Pequeñiques, a Tony Luz. Tuve la suerte de conocerle, una magnífica persona, y un día me dio una maqueta de sus últimas composiciones musicales para que les pusiera letra. Lamentablemente no me dio tiempo porque falleció. Pero bueno, me hubiera gustado, de verdad, porque además yo también era un gran admirador de los Pequeñiques. Bueno, estamos terminando. Si me permites, a mí me gustaría brevemente responderte a lo que has dicho. Dos cuestiones, muy breves. Primero, efectivamente, Gloria Fuertes fue un icono y también la quiero reivindicar como una madrina de nuestro proyecto. Yo también la conocí, tuvimos una amistad cercana, fraternal, como la que tenemos con José María, y ella sí terminó viviendo de la poesía. Eso yo creo que es importante reivindicarlo, pero no disfrutó materialmente de la poesía, porque desgraciadamente se fue antes de lo que pensaba, dejó un legado importante y mucho dinero que no disfrutó ella. Es decir, pero tampoco era lo que le movía, ¿no? Yo creo que efectivamente ella sí que hablaba de lo que era la poesía en un sentido muy parecido a lo que está diciendo José María, ¿no? Ven a mi casa y conocerás al poeta, vamos a la calle y verás la inspiración, ¿no? Pero realmente pues, es un personaje que me alegra que la hayas mencionado, que la hayas conocido y que la hayas musicado. Segundo, siempre nos quejamos de que se lee poca poesía. Y es cierto que no es un género mayoritario, ya lo dije al principio, pero todos los autores que escriben diferentes géneros quieren ser reconocidos en primer lugar como poetas. Aporta prestigio. Y es cierto que no se lee tanto como le gustaría a los poetas, pero el problema es que los poetas no leemos a los demás poetas. Pero sí hay lectores de poesía. Y hay que romper una lanza incluso por los lectores jóvenes. Sí hay lectores de poesía, sí se lee poesía en la escuela. Lo que pasa es que hay que enseñar la poesía como algo divertido, como algo fresco, actual, moderno, no como algo pues, de otro tiempo, ¿no? Creo que ese es el problema, que no se enseñe como es debido a la poesía, pero sí que se lee poesía, ¿no? Y además esa fidelidad, lo decía al principio, es la que hace que podamos seguir escribiendo, porque con solo tener un lector, nos está justificando ese lector nuestro trabajo. Es decir, es el que levanta el certificado de creador de poetas, el que nos da carta de naturaleza. Por tanto, nunca se aspiraba a tener muchos lectores de poesía, pero sí son lectores expertos. Y es cierto que la poesía puede ser entendida, como ha dicho José María, como decía, de dos formas, o como comunicación o como conocimiento. Como comunicación tiene que llegar a la gente, como conocimiento pues es más minoritario, más reflexivo, metafísico, perspectivo, que cada uno elija el camino que quiera, ¿no? Pero yo quería romper una lanza por esos lectores que existen, lo digo como editor. Ojalá hubiese tantos lectores como de narrativa, pero yo creo que son muy significativos e importantes, y yo los quiero reivindicar, pero también denuncio la falta de solidaridad de los poetas con respecto a sus colegas de oficio. Decía que estábamos prácticamente terminando. ¿Hay alguna otra cuestión, alguna pregunta para José María Tripper?
uno de los asistentes a esta presentación de Tiempos de Tormenta. Bueno, si querías, no te veo muy bien desde aquí, la luz pues parece que no. Bien, hay una última pregunta que sí quiero hacer especialmente a Juan Berga, a Luis Blanco y naturalmente a Basilio, y ya de paso se la trasladaré también a Ana, que ha tenido la gentileza de dejarnos su impronta personal, su trayectoria profesional también, estupenda actriz de doblaje. Pero la pregunta es tan sencilla como ¿por qué hay que leer Tiempos de Tormenta, Juan? Para no olvidar. Para no olvidar. Yo creo que estamos reinterpretando permanentemente lo que ha pasado, cuando es como un cofre, ¿no? Hay que abrir el cofre, ver lo que pasó, volver a cerrar el cofre y seguir viviendo. Yo estaba en París cuando, si me permitís la anécdota, cuando se atacó la sala Bataclan. Y entonces mi familia francesa era todo un drama. Y yo les decía, vamos a ver, tener miedo pero vivir como antes, porque si no la habéis cagado. Es decir, toda generación han tenido miedo. La guerra nuclear, las bombas, ahora no sabemos si Putin nos la va a hacer o no, pero ahora esto es abrir el cofre. Tú abres el cofre, lees el soneto y dices, esto del Showtime, si yo fuera director de televisión, esto lo haría de tal manera, ¿no? Para eso sirve este libro, para guardar en el cofre y no olvidar. Luis. Cuando estamos en las tertulias de la radio, estaba pensando antes, yo sí que no tengo grandes conocimientos de economía, y cuando toca el tema yo le hago un guiño a Juan Ignacio para que pase palabra, ¿no? Y en este caso, pues además teniendo a José María y a Juan, pues que sean ellos los que lo expliquen, ¿no? Ahora he descubierto otra cosa que decía antes, ¿no? Que José María quizás nos miente porque suspendía economía en la facultad, y parece ser que lo ha aprendido con el tiempo a fuerza de esfuerzo y ayuda de Maribel, quizá, quién sabe, y entonces eso también tiene que ser la razón por la que esto que yo he aprendido hoy para futuras tertulias es una de las razones por las que hay que leer el libro, ¿no? Leamos el libro y veremos. Y por beber una copa de vino. Y por beber una copa de vino. Leamos el libro bebiendo una copa de vino y veamos si es verdad lo que hemos hablado aquí esta tarde y lo que nos ha dicho su autor, ¿no? Pero si me dejas, ahora que dices que los poetas mienten, no me lo he dicho. Yo en un poemario anterior tengo unos versos que digo, no quería ser mis versos, soy un artista y me interpreto. ¿Por qué hay que leer Tiempos de Tormenta? Fundamentalmente para que no se seque el venero creativo y poético de José María Tripel, para que su vocación siga manejando. Ana, ya que has repasado el Tiempos de Tormenta, ¿por qué crees que hay que leer el libro de José María Tripel? Y ya de paso, elige uno y terminamos contigo. Bueno, pues yo, por alusiones también un poco a la última conversación sobre los lectores jóvenes con el tema de la poesía, yo sí soy lectora de poesía, me gusta muchísimo. Además trato también de dar espacio a poetas jóvenes y poetisas. Soy una gran admiradora de Elvira Sastre, que también es segoviana, supongo que la conoceréis. Y yo creo que hay que leer Tiempos de Tormenta porque nos ayuda también un poco a reconciliarnos con todas las emociones de aquello que pasó hace 4 años, porque soy una defensora de verbalizar pues, todas esas emociones, sobre todo cuando es algo que nos atormenta, que nos ha dejado una huella, y el verlo reflejado, volverlo a leer y volverlo a leer también, ahora han pasado 4 años, pero quizá dentro de otros 2 años, creo que nos va a ayudar a alcanzar esa perspectiva de la que hablaba antes y ver que, bueno, pues al final todas las generaciones han pasado por algún tipo de crisis, la que no ha sido una guerra, ha sido una crisis económica muy difícil. En nuestro caso, pues nos tocó vivir esta pandemia y creo que también hay que reconciliarse con eso, con las emociones, con el pasado y lo que forma parte de nuestra historia. Por eso mismo. Y para terminar, ¿qué se Vale, y para terminar, si te parece bien, José María, voy a acabar con Olvido, porque creo que es el poema que está muy relacionado con esa referencia que tú hacías a Joaquín Sabina, a quien me ha robado el mes de abril. Creo que es un buen cierre, ¿no? para contextualizar el libro en general. Vale, a ver, necesitar ayuda. Vale, así, ya está. Vale.
Olvido. Me robaron los sueños. Me pusieron cadenas de distancia y miedo entre estados de alarma y destierros de pandemia. Profanaron la libertad y emponzoñaron el aire de sinrazones vacías, de aspiraciones perdidas y de ilusiones violadas. Usurparon hasta el sentimiento. Te han robado de mí y hoy solo existes en el muro de Facebook y en la cuenta de Twitter. Hasta el amor han clonado en un requiem virtual, confinado, exiliado, allí donde habita el olvido. Bueno, pues no hay tiempo para nada más. Creo que ha sido un rato extraordinario descubrir un poco más de José María Tripper, del autor, del amigo. Aprovecho que hay otros amigos aquí, por ejemplo, el económico financiero de la Federación, que está con nosotros Mario Antón, gracias por venir. El jefe de Gabinete de Estudios de Unión y Dictadura, José Luis Fernández, también habitual contertulio de la Clic-Tertulia, donde está nuestro compañero y querido amigo y autor del Tiempo de Tormenta, José María Tripper, y en definitiva todos los que nos habéis acompañado. En fin, la tractorada ha formado parte también de esta presentación del libro Tiempos de Tormenta, que recomendamos a todos y que, ya lo decían todos, desde el editor hasta Luis Blanco y naturalmente Juan Verga, compren ustedes el libro. Y además tienen una oportunidad fantástica porque el autor está para firmárselo. Esto de las últimas palabras suena fatal, pero seguro que quieres decir algo para poner el cierre hecha a este acto de presentación de tu libro, de tu poema. Bueno, a lo mejor ahora me tocaría decir, después de todos los elogios que he recibido, tenía que decir eso de gracias, pero no me lo merezco, pero es que si lo digo, os voy a dejar muy mal a todos. Os estaría llamando mentirosos. No, solamente quiero daros las gracias a todos por haber estado aquí conmigo, a vosotros por presentarme y estar conmigo, y a vosotros por venir, porque en un día difícil como hoy de la tractorada, pues casi es una felicidad venir hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Bravo.